Villaverde? Bueno, pues como seguía haciendo ese pequeño, breve repaso histórico de las divisiones partidarias. Me faltó interrumpirte. No interrumpir, no participar. Usted no interrumpe. Me faltó participar. Adelante, de tu hermano. comentario. Atención a esto, don Álvaro, que es un conocedor de la historia de los partidos dominicanos. El pisón, tú vas a decir. Hay un tema con respecto al PRD histórico que no se puede obviar, Nayib. Antes de la división del 73, con la salida del profesor Bosch, ese partido ya llegó fraccionado a República Dominicana desde Cuba. Sí. El rompimiento entre el profesor Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón trajo a las elecciones del 62 en diciembre un partido, mira qué curiosa es la vida, a veces circular, un partido que se llamaba Alianza Socialdemócrata. Ese fue el partido que llevó en boleta a Juan Isidro Jiménez Grullón en el 62, que fue creo que el cuarto en la votación. El PRD fue creado, efectivamente. Fue el PRD auténtico. El 19 de febrero de 1939. En Cuba. En la querida, en la gloriosa Habana, la capital de Cuba. En la reunión había 10 personas, ¿verdad? A las 2 semanas había 3 PRD. Y sin embargo, cuando regresa al país, después de 25 años de exilio, se convierte en partido de gobierno. ¿Dónde está? Por eso gana y es derrocado. Sus líderes perseguidos, encarcelados, algunos torturados y algunos asesinados. Y sin embargo, después de todas esas cosas, vuelve al poder. De manera que tengan cuidado. ¿Dónde está decir ciertas cosas del PRD? Porque también habría que agregar que ese Miguel Vargas Maldonado, que acaba de ser mencionado, obtuvo un 42% en unos comicios frente a un partido poderoso, PLD, frente a un líder poderosísimo, Leonel Fernández. Miren a ver cuántos, ganando o perdiendo, han obtenido un 42%. Y eso, que como he dicho, él obtuvo esa votación tan alta, a pesar de tener frente a él a esos partidos y ese hombre tan poderoso, y además de tener que sufrir el sabotaje de gente importante de su propio partido. Mira dónde se completa ese círculo y luego de esa acotación histórica de don Álvaro. Ese partido que se llamaba Alianza Socialdemócrata en el año 1994 pasa a llamarse Alianza Social Dominicana, que era el partido de los Abinader, el partido del padre del actual presidente. Así es. Ese partido es el que le da base jurídica, su personería jurídica, se convierte en febrero del 2014 en PRM, es decir, la primera división del PRD en Cuba termina, si lo vemos desde este punto de vista, en PRM, convirtiéndose en febrero del año 2014 en PRM. Por eso yo no quise iniciar el repaso histórico desde esa época de la división de los fundadores del PRD, tal y como, Rosendo, tal y como señala don Álvaro y señala también José Luis Mendoza, que se dividieron, participaron en las elecciones del 62, y dice don Álvaro muy, muy acertadamente, 3 PRD por la división que se produjo en aquel momento. Yo he arrancado de 1973 hacia acá, porque creo que en ese momento se produjo la primera y más importante división del Partido Revolucionario Dominicano, por lo que don Álvaro dijo hace un ratito. Y sin el creo, ahí están los hechos. Por lo que don Álvaro dijo hace un ratito, ahí se fue una parte importante de la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano, con el profesor Juan Bosch, a formar lo que hoy se llama Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, arrancamos en esa parte. Pero otros partidos también han sufrido grandes, medianas y pequeñas divisiones, pero que al final todas han tenido la misma consecuencia, han tenido el mismo resultado, que si han estado en el poder lo han perdido, y si han estado cerca de llegar al poder no lo han alcanzado, precisamente por esas luchas internas que lamentablemente se producen cada cierto tiempo en las organizaciones políticas, y nosotros en nuestro país a eso lógicamente
como es algo humano, ¿verdad? No podemos escapar. Pero el PRD, hay que recordar que en 1986 no hubo una división, pero hubo un enfrentamiento interno entre Salvador Jorge Blanco y Jacobo Masluta. Salvador Jorge Blanco no se sentía del todo a gusto con la candidatura de Jacobo Masluta, y hay quienes dicen que en ese proceso prefirió pactar con el doctor Joaquín Balaguer antes que apoyar al candidato de su partido, que lo era el licenciado Jacobo Masluta. Eso hizo que el doctor Joaquín Balaguer regresara al poder luego de estar fuera de él por unos 8 años, que fueron los 8 años de las administraciones del Partido Revolucionario Dominicano, una encabezada por don Antonio Guzmán Fernández y otra encabezada por el doctor Salvador Jorge Blanco. ¿Usted refiere a aquel histórico discurso del 17 de mayo del año 1986, cuando Jacobo Masluta, después de haber ganado las elecciones, que ganó con 90,000 votos? En 1986 ganó Jacobo. En el 86 ganó Balaguer. Balaguer ganó Jacobo y gobernó Balaguer. En el 86 ganó Balaguer. Ganó Jacobo esa es la historia. Y gobernó Balaguer. No, esa es la historia, ganó Balaguer. Pero esa no es la discusión allí. No, entonces no venga con esa vaina. Diga las cosas como son. Pero tú tienes miedo, Felipe. Tú sabes que ganó Jacobo. Déjame terminar la idea. Escúchame. Tengo miedo que tú fuiste amigo de Jacobo. Pero déjame terminar la idea. Escúchame, Rosendo. En el año 1986, aquí se emitieron 90,000 votos que fueron anulados. La intención del voto fue anulada por el famoso doble rayado. En ese año, el cardenal López Rodríguez se sentó sobre una computadora a la Junta Central Electoral y dijo que ahí no se iba a recontar porque debajo de esa sotana había un hombre. Pero bien, yo creo que pero vamos despacio. El cardenal dice, no me va a dar el programa para terminar. Pero usted dijo que esto hasta las 11. Usted como profesor de generaciones, sus alumnos aquí repetimos que hasta las 11. En un ratito. Usted es el profesor de la nueva generación. Terminen también de participar, porque a mí me encanta que los comentarios se enriquezcan. Blanco dijo que las aguas son lágrimas. Recuerda que el cardenal López Rodríguez responde de esa manera, no a la sazón de colocarse en la computadora, sino a la reacción de José Antonio Nari y de Jacobo Masluta de emplazar al cardenal a hacer lo que ellos entendían que había que hacer. El cardenal, que ya había asumido su responsabilidad histórica, le reafirmó lo que le dijo en privado. Recuerden que debajo de la sotana hay un hombre. Pero, y es la verdad. Pero en el año 1990 también hubo una división en el Partido Revolucionario Dominicano. En ese momento, el doctor José Francisco Peña Gómez y el licenciado Jacobo Masluta vuelven a tener confrontaciones, vuelven a enfrentarse. Y los dos se van, pero Peña Gómez se devuelve al PRD. Los dos se van, uno con el BIS y otro con el PRI. Pero Peña Gómez regresa rápidamente al Partido Revolucionario Dominicano y encabeza la candidatura de esa organización política rápido. Para ese proceso, tanto por el PRD como por el BIS, pero ya el daño estaba hecho. El PRI sacó una X cantidad de votos, el PRD sacó más de 300,000 votos, pero quedó en un lejano tercer lugar. Y la competencia por el poder en ese año se produjo entre el Partido Reformista Social Cristiano, quien ganó las elecciones, y el Partido de la Liberación Dominicana. Pero otros partidos han sufrido también divisiones. El caso del Partido Reformista, luego de la desaparición física del doctor Balaguer, o antes de la desaparición de él, si se quiere señalar eso como una división, la salida, por ejemplo, de Fernando Álvarez Bogar del Partido Reformista para las elecciones de 1994. Del Partido Reformista original salió el MIDA, que era el movimiento antireeleccionista de Francisco Augusto Lora en Santiago. Francisco Augusto Lora era, bueno, no era tanto como una división, era un partido que tenía en ese momento Augusto Lora, que luego también estuvo nuevamente en el Partido Reformista Social Cristiano. Pero en 1994, Fernando Álvarez Bogar sale del Partido Reformista para ir como candidato vicepresidencial de José Francisco Peña Gómez en ese proceso que todos nosotros recordamos. Error histórico de Peña. Ese acontecimiento histórico error histórico de Peña. De Fernando Álvarez Bogar determinó el apoyo de Balaguer al PLD y a Leonel Fernández,
porque Balaguer no iba a permitir que Fernando Álvarez Bogar, que lo había confrontado internamente, llegara al poder con el PRD. Pero después... Buen análisis, Rosendo. Eso está muy bien, hay que colocarlo ahí. Pero Balaguer estaba más allá de eso. Sí. Balaguer no estaba de que si Fernando Álvarez Bogar llega, entonces me va a joder a mí. Yo no dije eso. Que llegue Fernando Álvarez Bogar, que llegue Peña Gómez, que llegue Piña Morada. No. Joaquín Balaguer hizo eso porque quería seguir en el poder, porque quería el poder por encima de tal o cual hombre. Balaguer no actuaba pensando en este individuo o en el otro, actuaba de acuerdo a sus intereses. Pero Balaguer siguió en el poder en el 94, recuerden, hasta el 96, que es cuando dice Rosendo, ¿verdad?, que él entiende, le da el apoyo a Leonel Fernández y al Partido de la Liberación Dominicana para cerrar lo que el doctor Balaguer en aquel momento llamó cerrar el camino malo. En aquella actividad que se hizo ahí en la Media Naranja, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Pero para seguir avanzando, porque el tiempo creo que no nos va a dar para tantos acontecimientos históricos importantes que se han producido a través de todos estos años en los principales partidos de la República Dominicana, yo quiero irme rápidamente a la última división que se produjo en el PRD, que fue en el año 2014. En el 2014, como señalaba hace un momentito José Luis Mendoza, es cuando se produce esa gran estampida de dirigentes importantes, históricos, emblemáticos, jóvenes, de todos los niveles del Partido Revolucionario Dominicano. Y ahí surge lo que hoy se llama Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno. Participó en un primer proceso en el 2016, perdió, se presentó nuevamente en el 2020 y ahí ganó el poder, obtuvo su candidato Luis Abinader la presidencia de la República. Ahora bien, este domingo hay una asamblea. Hay voces importantes de esa organización política que están haciendo una serie de señalamientos, que están haciendo una serie de reclamos para que las cosas sigan marchando bien dentro de ese partido. Ahí está Guido Gómez Mazara, que aspira a la presidencia del PRM y que él dice que espera que todo salga bien, que todo marche bien en esa asamblea del próximo domingo, que va a confirmar las modificaciones, los cambios estatutarios que se han hecho en ese partido. Pero también está Eddie Olivares, que aspira a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, con todo el derecho del mundo, porque es un gran dirigente, es una persona con una solvencia moral extraordinaria, que cualquier partido quisiera tener a una persona como Eddie Olivares dirigiéndolo. Y también ha hecho sus pronunciamientos en torno a todo lo que ha venido ocurriendo de cara a ese proceso que tendrá que realizar el PRM antes del mes de junio. Otro que también se ha manifestado es el ingeniero Ramón Alburquerque, quien ha advertido que la convención del PRM, me imagino que es la asamblea del próximo domingo a la que se refiere, se encamina hacia los tribunales. Él dice que ahí puede haber situaciones. ¿Por qué? Porque él dice que antes los dirigentes del PRM o del PRD antes preferían el voto universal de los dirigentes, de los militantes de esa organización política, y que hoy quieren suprimir todo eso, el voto directo y universal de la militancia, para ponerlo en manos de delegados, para ponerlo en manos de una asamblea de delegados que sería la que escogería la nueva dirección del Partido Revolucionario Moderno. Ahora, yo de verdad que te voy a decir una cosa. Cuando yo escucho a Guido
y escucho a Ramón Alburquerque, ellos no han entendido una realidad. Es que el dueño de ese partido se llama Luis Abinader. Y no pero el dueño, pero como es el líder. Yo no entiendo eso. Cuando me refiero al respeto dueño, a Felipe, que yo sé que Felipe lo dice del liderazgo, de la mejor buena fe. Del liderazgo vamos a decir el líder, Felipe, sí, para que se entienda lo bueno que tú quieres decir. La fuerza de ese partido. El liderazgo. El liderazgo de ese partido. Sí, porque como... yo sé que lo dice que el otro de buena fe. El colmado de me fulano. consta. Ahí enderezó. Pero lo de dueño se parece al del colmado de José Lalu. Bueno, sí, pero si aplica el colmado para uno, está aplicando para otro. Eso fue él, no tú. Entonces yo sé que tú eres diferente. Entonces yo lo que estoy, por eso digo, si vamos a hacer simbología con el colmado, exacto, aplica para todo. Aplica para todo, entonces. Entonces yo lo que digo es lo siguiente: el liderazgo, la fuerza de ese partido. Quien construyó ese partido, señores, fue Luis Abinader. Y para la construcción de ese partido hay que recordar que tuvo que hacer un pacto con Hipólito Mejía, Hipólito en minoría, Hipólito con una posición de minoría, con el propósito obviamente de unificar esa fuerza ex-PRDista que le permitió a esa dirección política que hoy está dirigiendo el país llegar al poder, equivocado o no. Entonces yo siempre digo, los éxitos políticos están ahí. Y si usted tiene una dirección política, y es mi punto de vista, y lo tengo que decir porque he sido mi posición coherente frente al tema, que ha sido exitosa, ¿por qué cambiarla en menos de 2 años? Miren, la imposición es contraria a la democracia. Hemos escuchado algunas voces ya diciendo que la actual dirección del Partido Revolucionario Moderno debe continuar por los próximos 4 años. Importantes dirigentes del PRM ya han empezado a pronunciarse en ese sentido. Y yo creo que lo que debe haber allí es una participación libre, abierta, democrática de todos los que aspiren a dirigir los destinos de esa organización política. Lo que diga Luis, eso es lo que sin imposiciones, porque ellos deben, yo entiendo que los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno deben verse en su propio espejo, en ese espejo del PRD, de tantas divisiones, de tantas luchas internas, allí, de tantas imposiciones. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Para qué? Respetuosamente y con cariño. Dígame. ¿Y cuáles son los líderes que hoy están enfrentados como se enfrentaron en el correcto manejo histórico que tú hiciste de Jacobo y Peña, del propio Jiménez Grullón y Juan Bosch, ya más tarde de Miguel Vargas y Hipólito Mejía en la convención del año 2011? Es que no tienen ¿Cuál es el liderazgo que hay hoy? Es que no tienen que ser líderes de esa magnitud, tú estás equivocado. No, pero es que es el derecho que tiene cada dirigente el derecho. de un partido, sea cual sea, PLD, PRM, PRD, Partido Reformista, de aspirar tú eres brillante, y de tener... Pero también había eso. Porque yo dije cuáles los líderes que están enfrentados. Yo no estoy discutiendo lo que tú hablas de derecho, porque el que más ha defendido los derechos de participar soy yo, que soy fruto de una votación. Cada uno de ellos, de los líderes de hoy, ¿cuál es la crisis? Cada uno de ellos es líder a su nivel y tiene todo el derecho de aspirar en un proceso que sea equitativo, que sea imparcial, que sea igualitario para todos los que vayan a él. Y esa es la principal queja que tienen algunos, de que se ha dejado de lado el voto universal para irse a través de una asamblea que todo el mundo sabe que es más fácil de controlar y de imponer la decisión, ¿verdad?, la voluntad que tengan los que hoy controlan el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, nuestro consejo es que se miren en el espejo histórico del PRD, hoy PRM, para que no cometan los mismos errores del pasado. Llévatelo, Cundo.